Hola, bienvenidos a una entrevista más de Marketing con Sentido. Mira, te iba a dar una buena razón para que hoy te quedes a escuchar esta entrevista. Es evidente que en tu desarrollo profesional como psicólogo o psiquiatra o coach o en cualquier caso, si te dedicas al tema del mundo del bienestar y la salud, la relación con tus pacientes o clientes es especialmente sensible. Todo lo que tenga que ver tanto con temas de privacidad, tanto también con temas relacionados con tu reputación online, son temas, pues como decía, claramente sensibles, ¿no? En tu actividad y especialmente en tu actividad de comunicación e información a través de social media y a través de tu forma de difusión online. Y por eso el invitado que tengo hoy aquí con nosotros va a poder darte claras claves sobre estos temas porque es un verdadero experto en el tema, pero como suelo decir, y en estas entrevistas prefiero que sea el invitado el que se presente. Pablo, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, Hola, buenos días. ¿quién es Buenos Pablo? días, buenas tardes, buenas noches. Lo que También sea, depende de efectivamente, depende de dónde cuando lo sea. quieras. Cuéntanos, ¿quién es Pablo y cuál es su proyecto? ¿Cuál es un poco cuál es tu propósito? Vale, bueno, yo siempre digo que Pablo es un chaval muy interesado por aprender, ¿no? Por estar en constante descubrimiento de nuevos conocimientos y por la tecnología. Soy un friki empedernido. De hecho, yo creo que se puede ver por Sí, aquí sí, sí, detrás que tengo se ve, se ve. aparatitos todos los que puedo y más. Entonces, bueno, en temas de Internet sí que empecé desde muy pequeñito, Ajá. primero con los foros y con cosas, bueno, lo que había en aquella época, ¿no? Y hace como algo más de 9 años me dio por montar mi página, ¿no? Que es pabloiglesias.com. La Ujú. primera I es con Y, Con es Y. ahí Sí, el hándicap que tengo siempre que sí. explicar. En la que cuento un poco pues todas mis andanzas, ¿no? Todo lo que voy aprendiendo en Internet. Hablo sobre todo sobre nuevas tecnologías, sobre seguridad Ujú. y cada vez más meto temas de entretenimiento, videojuegos, Ajá. cine, un poco las cosas que me gustan, vamos. Sí, sí. Y eso, pues bueno, ha ido creciendo tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ujú. Tenemos ya una comunidad bastante amplia, de más de 5.000 personas. Eh, Hay un sistema de mecenazgo, hay algunos que Ajá. ayudan a que esto siga adelante. Y a partir de eso, pues bueno, he creado un curso online en el que tú aprendes todo lo que es lo básico un poco de la presencia digital Sí, y, y mi trabajo como consultor, básicamente. sí, Yo me sí, sí, sí. dedico a dos patas que, bueno, luego si quieres Sí. lo hablamos más en detalle, que es la presencia digital y la reputación online, Ujú. más la Pues formación. Pero bueno. sí, pues mira, ya que introduces precisamente un poco el tema de tu especialidad, Ujú. más allá de, no sé cómo decirlo, de conocimientos generalistas o vagos, intenta definirnos, ¿vale? Y si puede ser en un Sí, caso práctico, ¿qué es la reputación online? vale. Eh, Piensa, o sea, antes de hablar de la reputación online, creo que tenemos que hablar de la identidad, de la identidad Perfecto. digital, ¿no? Ajá. Que bueno, creo que es obvio que la identidad digital es lo que nos identifica, lo que nos define dentro del mundo digital, ¿eh? Igual Sí. que, oye, yo soy Pablo y a nivel legal, pues tengo un DNI y todo esto, pues bueno, a nivel digital es todos esos perfiles y toda esa información que hay sobre nosotros. Ajá. La identidad digital está formada por dos patas, la pata de presencia y la pata de reputación. Ajá. Entonces, presencia es todo lo que nosotros decimos sobre nosotros, o la marca, o la compañía dice sobre ella misma, y reputación online es lo que terceros dicen sobre nosotros. Ujú, ujú. Claro, de la presencia digital nosotros tenemos el control, porque es lo que nosotros hagamos, de la reputación lamentablemente no lo tenemos. Entonces, claro, cuando ocurre algo a nivel reputacional, lo habitual es que ocurra algo malo. O sea, Sí, sí, hay sí, sí. veces que ocurre, Sí. oye, imagínate que no sé, te dan un premio o algo y esto pues lo coge un medio de comunicación, bueno, pues es algo positivo. Sí, Pero sí, sí. vaya, sabes que habitualmente cuando algo ocurre reputacionalmente suele ser porque es una crisis, porque es una Está claro. situación negativa. Sí, sí, pero está bien, mira, está muy bien, Pablo, los matices que estás dando. Mm. Y si me permites, yo voy a hacer precisamente algún comentario al respecto, Sí, sí, porque claro. es un poco la reflexión que tú mismo en tu respuesta me has dado, ¿vale? Por el sentido que tenemos todos, que es verdad, es decir, todos tendemos, quien conocemos, en general yo creo que es conocido, bueno, el término de reputación online,
sí, tenemos que enfocarlo precisamente desde el punto de vista de la crisis, de lo negativo. Claro. sí, Entonces, pero hay una realidad también, es decir, la reputación online también hay que verla y decir, de, oye, de cómo se refuerza. Y a este claro, respecto también quería hacer un matiz que me parecía importante también de lo que decías, diferenciando entre lo que es tu identidad online de tu reputación, ¿vale? Y decías, claro, claro, la reputación online no es algo que manejamos 100% nosotros, no está en nuestras manos, pero evidentemente, y seguro que para eso nos vas a ayudar tú un poco en la conversación de hoy, evidentemente tenemos estrategias, cauces, no sé cómo decirlo, de intentar manejar, evidentemente, nuestra reputación online claro. para minimizar los riesgos, ¿no? Sin duda, sí, sí. Piensa que o sea, la estrategia más habitual, a grandes rasgos, si quieres luego ya nos metemos en Sí, detalle, sí, sí. que hacemos a nivel reputacional es precisamente generar una estrategia de presencia digital. O sea, Ujú. trabajar la presencia digital que tiene la marca o que tiene el profesional para que por lo menos la casa esté Sí, bien amueblada, ¿no? sí, claro. Y a partir de ahí, pues bueno, hay otras cosas que podemos hacer para trabajar, por ejemplo, el link building, que es generar contenido en páginas de terceros o Ajá, enlaces que apunten a nuestra página. O sea, hay una serie de cosas que podemos un poco trabajar la reputación. está claro. Pero claro, es algo que nos viene autoimpuesto. Entonces, Ujú. lo importante, lo primero que necesitamos es una buena presencia para que cuando ocurra algo a nivel reputacional que sea negativo, no Sí, nos afecte o no nos afecte tanto. está claro. Pablo, mira, hablando precisamente, ahondando un poquito más en el tema de reputación online, mi sensación es que si hablas, es un concepto y un término, incluso existe asimilado y abordado de Sí, forma proactiva, no sé en qué grado, tú lo sabrás mejor, pero sobre todo en un contexto relacionado con grandes corporaciones, grandes empresas y tal, ya, ¿vale? Pero hablando en un poco más en el nicho al que yo me dirijo, que son, bueno, específicamente emprendedores o negocios que se claro, dan visibilidad a través de Internet, pero no puramente, no tienen por qué ser puramente online y relacionados con el bienestar y la salud. Pero hablando sobre todo de pequeña empresa, ¿vale? Y de pequeño emprendedor. sí, ¿Existe realmente conciencia sobre la reputación online? sí, Y no, toma... en- Ujú. no, totalmente de acuerdo, ¿eh? De hecho, ya te digo, mira que llevo años dedicándome a esto y creo que no he tenido nunca un contacto de un profesional o una pyme más bien pequeña, Sí, sí, de sí. mediana así, que me haya escrito para hacer temas de concienciación, o sea, o para prevenir la parte reputacional. Y en Ajá, cambio, en gran empresa sí ocurre. Claro, eso es lo de siempre. Una gran empresa normalmente tiene mayor presupuesto y por tanto claro. puede hacer estrategias a medio y largo plazo. Ujú. Cosa que hay veces que, ¿sabes? Profesionales y pymes, pues bueno, a veces estamos ahogados y Sí, vamos sí, sí, sí. viendo las cosas venir casi. Sí, sí, Entonces, sí. eh, lamentablemente, el cliente tipo de profesional y pyme suele ser pues ese cliente que le ha pasado algo y te llaman ya Para diciendo, apagar Pablo, ¿qué hago? para apagar el ¿Qué fuego. puedo hacer para salir de aquí? Claro, claro, claro. Claro, además, mira, hay dos cuestiones sobre tu respuesta, que es una, que es directamente si lo abordan, si son conscientes si lo abordan, ¿eh? O que tienen Ya, capacidad sí. de abordarlo, que yo estoy seguro que sí, es exactamente igual Sí, que si habláramos de decir, oye, es como si dijéramos de forma generalista, no, es que el marketing digital solamente es accesible a grandes corporaciones, no, vamos a ver, las grandes corporaciones hacen acciones en base a sus objetivos de volumen de negocio, que evidentemente son mayores, y su presupuesto es acorde y proporcional a eso. totalmente. Pero evidentemente, es decir, el marketing digital es escalable a todos los niveles, al más alto y al más pequeño, ¿vale? Para Claro, hacer cuestiones. En un tema de reputación online es exactamente lo mismo. Es decir, claro. puedes hacer acciones acordes a tu realidad de negocio y a tu capacidad. Pero luego además hay otro aspecto, que es el que también tocabas por ahí, es decir, primero saber si realmente la gente es consciente de lo que es la reputación Sí, online, ¿vale? Porque a mí claro, sí me da una sensación en la forma que ves, sobre todo lo que hablamos, emprendedores o micropymes, cómo utilizan sus redes sociales, decir, oye, sin que haya habido un caso de problemas de reputación online, pero dices, ya. parece que lo estás empujando tú solo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que vas el Sí, sí, problema, sí, ¿vale? no, sí, sí, sí. De hecho, también te digo que las cosas están cambiando, ¿eh? Yo me Ajá, acuerdo hace unos años, bueno, hablar en general no solo de reputación, sino de seguridad, de ciberseguridad, claro. de privacidad. Era como, vale, sí, me estás contando algo, pero Sí, 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 no me sí. afecta absolutamente para nada.
Y sí. es verdad que estos últimos años empieza a haber un poco más de concienciación porque se están viendo casos. Ajá. En tema de seguridad, por ejemplo, ya sabes, hace como 2 años lo que le pasó a Telefónica, Mm, que es una cosa, el WannaCry, ¿no? El ransomware este WannaCry que hizo que Telefónica cerrara durante un fin de semana. sí, 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 sí. Eh, Creas o no, o sea, a nivel de negocio de la gente que nos dedicamos a ciberseguridad, fue algo positivo, Sí, 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 sí. lamentablemente por eso, porque se dio a conocer un problema que está afectando y que lleva afectando a pymes muchísimo. O sea, igual Ajá. que esa vez cayó Telefónica, y claro, nos tocó mucho la patata, porque, Dios mío, la gran empresa del IBEX 35, que le Sí, pase sí, sí, sí. esto, Sí, cada semana está ocurriendo con pymes. Y estamos hablando de que, claro, algo como Telefónica tiene ingenieros suficientes como para solucionar el claro. problema y, oye, habrán perdido no sé cuántos millones, pero ya sabes, al Sí, día sí, sí, siguiente sí, recuperan no sé cuántos más y sí, se olvidan. sí. Pero una pyme le entra algo como un ransomware y directamente, o sea, puede que tenga que cerrar. O sea, Ya. es que tú piensas que si te cifran todo el contenido que tú tienes, ¿qué haces? O sea, Sí, ¿cómo sí, te pones sí. en contacto con los clientes? Sí, sí, Los activos, toda la sí, información, sí, albaranes, sí. factura, todo eso. Álvaro, Es es súper interesante lo que estás comentando ahora, pero vamos a, porque además estás dando casos, o sea, o ejemplos muy concretos que afectan sobre todo un tema de privacidad, que vamos sí, a abordar ahora, a partir de ahora, la segunda parte de la entrevista, pero me parece súper vale, interesante ejemplificar, decir, oye, qué es lo que ocurre, ¿no? Pero siguiendo un poco en el tema de reputación online, sí, igual que estabas introduciendo algunas alarmas relacionadas con el tema de la privacidad, de ataques a la privacidad, en el tema de la reputación online, que en un caso lo que decimos, de un pequeño emprendedor o de un sí. profesional o de un pequeño negocio, ¿qué alarmas pueden saltar para que digas, ¿vale? Te Claro, estás empezando a enfrentar, o, ojo, que hay señales de humo por ahí de que lo que te puede venir es una crisis de reputación online? claro. Mira, lo más habitual que pasa sobre todo con profesionales y más, de hecho, en vuestro sector, Ujú. porque todo el tema de psicología, Claro, coaching, eh, claro, estáis ofreciendo un servicio que es complejo a nivel reputacional de gestionar. O sea, puede haber sí, clientes que hayan quedado muy satisfechos y otros que no. claro, Y no es porque hayáis hecho un mal trabajo, sino sí, simplemente por lo que sea. O sea, no, sí, sí, no sí, tal. Entonces, uno de los síntomas que yo creo que se tienen que ver claros es si dependemos mucho de un canal en particular. ajá, El caso más habitual, ¿no? Las valoraciones en Google My Business. O sí, sea, eh, hay muchos profesionales que a lo mejor tienen su clínica y claro, la mayoría de visitas vienen porque lo han buscado en Google Maps y les ha parecido, pues bueno, pues tal clínica está en tal sitio y tiene pues 20 sí. valoraciones y un 4, algo. Sí, 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 Vale, sí. pues es- pasa cada poco que bien sea porque hay un cliente que ha quedado Sí, mal y descontento o lo quiere que cerrar los sea, sí. cojones, Sí, sí. sinceramente, o la propia competencia te empiezan a poner muchas valoraciones negativas. Eso Mm, hace que tú bajes en el ranking y esto afecta realmente al negocio porque claro. te empiezan a llegar menos clientes. Ajá. Este es el típico caso habitual. Entonces, claro, ¿qué recomiendo para no llegar a esa situación, ¿no? El Sí. paso anterior Vamos a es decir dos intentar. cosas. Perdona, Pablo. Sí, Vamos a introducir la siguiente pregunta y así, de alguna manera, dices, bueno, oye, perfecto. ¿cómo evitar qué? ¿Cómo Sí, evitar o intentar minimizar el riesgo? Como dices tú, oye, no es un escenario en el que que manejemos y dominemos 100%, ¿no? Pero muy bien claro, sobre lo que ibas a decir, oye, vamos a ver cómo lo evitamos y en el caso de darse, la siguiente pregunta en realidad era que nos cuentes, es decir, oye, ¿qué protocolo seguir? ¿Vale? exactamente. Vale. Y pues, bueno, en el caso de intentar evitar llegar a esa situación, el más obvio es intentar tener mientras más canales mejor. O sea, y sobre todo, el que el canal principal, dentro de lo posible, que lamentablemente no siempre es fácil, sea nuestro blog. Ujú. Porque, bueno, nuestro blog o nuestra página Sí, sea, sí, sí, esta que sí, tenemos. sí, sí. Pero, ¿por qué digo esto? Porque eh, dentro de todos los inputs, ¿no?, que podemos tener dentro de Internet, la página web es aquello del que tenemos control absoluto.
O sea, tanto redes sociales como foros, como un marketplace como puede ser, yo qué sé, TripAdvisor, para el tema de hoteles Sí, 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 sí. o alguno de estos, o la propia Google, ¿no? Sí. Dependen de terceros, dependen de intermediarios. Entonces estamos supeditados a que cuando ocurra algo, pues nos afecte, ¿no? Claro. En nuestra página, pues lo que hay es lo que hay. O sea, Sí. va a depender solo de nosotros. Si ahí tenemos X valoraciones y de repente mucha gente nos pone valoraciones negativas que claramente son destructivas, o sea, que no es Sí, sí, que sí, sí. digas, estoy Sí. intentando ocultar tal, no, o sea, Sí. cosas que son claramente negativas, Sí. directamente nosotros tenemos el control. Podemos decir, esto no se publica y ya está. Ajá. Sí, sí, sí. Cuando nos pasa en los otros derroteros, pues es peor. Entonces, la idea es diversificar, tener varias fuentes, tener presencia digital. Si es que al final todo viene del mismo lado, es tener presencia digital, Sí. utilizar diferentes redes sociales, sí, tener por supuesto tu cuenta de My Business, pero también aparecer a lo mejor en directorios, en otros sitios. Diversificar un poco el acceso a los servicios que tú ofreces y dentro de lo que se pueda, intentar redirigirlo siempre a tu página, porque es donde tú tienes Fenomenal. el control. Fenomenal. Y hablando también entonces de decir, nos ponemos en el punto de situación donde ha sucedido, ¿vale? Sí, sí. Ha ocurrido un problema de reputación online. Vamos a poner dos casos, porque también, oye, vamos a ser honestos, es decir, puede ocurrir, es decir, las empresas evidentemente y los negocios o los profesionales no son perfectos, es decir, a veces puede ocurrir, No, claro. puede ocurrir el problema de reputación online, a veces lo que dices tú, por estar rodeado de, bueno, pues de gente destructiva, trolls o interesada desde el punto de vista de competencia, pero también es verdad que se puede dar el caso de decir, oye, donde objetivamente se ha podido cometer un error, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Y es más, te ponía ese ejemplo, pero uno también muy habitual, el otro día, de hecho, con un cliente que es dentista, ¿no? ajá, Un juicio en el que estuvo metido, en el que realmente sí tuvo la culpa y ha sí, pagado por ello. sí, 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 Pero aún así, aunque ha pasado ya ha prescrito, o sea, ya ha cumplido lo que sí, tenía que sí. hacer, esa información sigue apareciendo cuando busca su nombre. Claro, Ujú, o sea, no sí, estamos diciendo, no te estoy poniendo el típico ejemplo, no sé, de un político que dice, bueno, yo quiero ocultar no sé qué cosa. No, no, estamos hablando de profesionales sí, que sí, han tenido un problema, sí, han pagado por ello sí. y ahora quieren volver otra vez a seguir adelante porque ellos ya han hecho Sí, sí, lo sí, sí, correcto. efectivamente, ya han pagado, sí. Y entonces, Pablo, como decíamos, ¿qué se puede hacer en un caso? Si existe lo que te decía, habrá evidentemente cada caso es muy específico, ¿no? Pero si existe un mínimo protocolo que nos ayude a superar o a salir lo menos dañados posibles de una crisis de reputación online. Sí, bueno, hay como todo, ¿no? Al final cada caso es un mundo. Sí, Pero sí, bueno, claro. más o menos te digo lo que solemos hacer. Lo primero es analizar la situación, en qué estado estamos y qué acciones se pueden llevar a hacer, sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto con el que contamos y intentando primar las que más impacto tengan en el menor tiempo. Porque uno de los problemas de las crisis reputacionales es que mientras más tiempo estén, peor, porque peor va el negocio. O sea, Sí, 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 te sí. afecta a Sí, nivel temporal, ¿no? sí. Entonces, una vez que más o menos hacemos ese análisis, empezamos a llevar a cabo las acciones, ¿no? Ujú. Cosas que habitualmente solemos hacer, ¿no? En el caso de tema de valoraciones, por ejemplo, My Business, lo primero que hay que hacer es un plan de actuación para responder a esos comentarios, tanto los positivos como los negativos, Como los de nativos. forma correcta, Ujú. no esperando que ese troll lo cambie, porque si es troll ya te digo que no lo va a hacer. Sí, 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 está claro. Sino, claro, con la idea de que la gente que lo vaya a ver, que venga y que mire las valoraciones, por lo menos que se dé cuenta que, oye, no, pues mira, están respondiendo y por lo que responden tiene pinta de que en efecto esto Sí, es falso. O sea, no es sí, un sí, sí, cliente sí. real Sí. o fue un problema que reconocen que es tal, pero que no es tan grave como lo ponen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ajá. buscar eso y en paralelo intentamos hablar con Google o con la plataforma que sea, Facebook o la que sea, para ver si nos permite moderarlo, o sea, enseñando Ajá. las pruebas de las que dispongamos, Sí. si se puede hacer algo. Te digo que esto lo hacemos, no siempre nos hacen caso, Lo lamentablemente, entiendo. ¿eh? Sí, sí, sí. Porque Sí.
Pero bueno, está muy bien, Pablo, porque yo de hecho lo desconocía y seguro que como yo, pues cientos de personas, miles, es decir, pues fíjate que se podía hacer, podíamos tener en un caso como Google My Business, en Google, como interlocutor en un caso de crisis de reputación online para intentar, como dices tú, moderar, ¿vale? Es decir, como dices tú, no es un interlocutor fácil, seguro, pero bueno, decir, oye, existe la posibilidad y depende de la gravedad, se puede Claro, actuar. claro. De hecho, en Europa tenemos ya desde hace años el derecho al olvido, ¿no? Que es bueno, una cosa que hemos conseguido, es positiva para negocios. Yo no tengo claro que sea tan positiva a nivel de ciudadanos, porque Ajá. lamentablemente el derecho al olvido creo que se está utilizando demasiado por gente que tiene poder suficiente para utilizarlo, y no Ya, tanto por todos los que ya, ya, lo tendrían que utilizar, ¿no? ya. Pero bueno, básicamente lo que nos permite es pedirle, en este caso a Google, ¿no? Porque es el gran buscador, Sí. eh, que si un contenido atenta a nuestra reputación, eh, y atenta de forma que nosotros podamos demostrar que o bien hemos pagado por ello o bien es falso, que desaparezca, que se desindexe de Google. Sí, El sí, contenido sí, sí. sigue existiendo, sea, ahí sigue estando, pero claro, no nos va a aparecer en las búsquedas, que al Claro, final es lo que más te claro. afecta. Eso sí. Entonces, ya te digo, o sea, lo hacemos paralelamente, tanto esto como temas legales. O sea, yo trabajo con abogados, Sí. por supuesto, son los que ellos tienen que decidir y decirnos si tiene sentido o no meterse en temas judiciales. Claro, claro, claro. Normalmente para profesionales, pues ya sabes, Sí, es sí, sí. bastante dinero y eso hay que Claro. valorarlo bien. Sí. Pero lo hacemos en paralelo porque es un trabajo que tarda tiempo en hacerse y después no siempre, como no depende solo de nosotros, Claro. pues estamos supeditados a lo que nos diga Google o tal. Ujú. Pero bueno, he visto casos de situaciones que digo, a ver, o sea, tenemos pruebas a nivel de juicio, de decir, oye, está claro que esta persona ha cumplido ya, Sí, sí, ha sí. pagado por lo que Sí. había hecho. Y Google no nos ha hecho casos y he visto otros de casos que dices tú, aquí estamos un poco, Ya, a ver ya, si ya, ya. cuela, y dices tú, joder, no sé qué Sí. criterio tienen, Sí. pero bueno, ocurre, ¿no? Entonces, en paralelo, temas eso de comunicación con los intermediarios y legales, Ajá. y mientras tanto hacemos trabajo de presencia digital, con lo de las valoraciones, por ejemplo, con el caso de que sean contenidos que se han posicionado en las búsquedas de los primeros y que nos hacen daño, pues generando mucho link building, o sea, mucho trabajo de SEO, mucho trabajo de generación de contenido para intentar posicionar el contenido que nos No, interesa y que el está contenido claro. que nos interesa que baje Está bien. posición. Te voy a hacer una pregunta a lo mejor demasiado específica, pero en un caso tipo, insisto, sé perfectamente que claro, que cada caso es un mundo, Sí, sí, sí. pero por intentar dar un dato, un proceso de intervención, un caso de reputación online, ¿cuánto puede llevar de trabajo? ¿Durante cuánto tiempo actúas o actúais tú y tu Vale, equipo? sí. Eh, mm, Depende mucho, sobre todo, del tipo de crisis reputacional que hay, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, hay veces que el problema es que tal medio de comunicación ha publicado pues una información o que es falsa o que es verdadera y, Y como que decíamos, perjudica, ha sí, prescrito o lo que sea. sí. En este caso, eh, dependiendo o sea, dependiendo de la reputación que tenga el propio medio, nos va a costar más o menos. Claro, si te lo Ujú. publica alguien como El País, Exacto. pues estamos vendidos, porque ¿cómo compites tú con un enlace del País o de Sí, sí, un sí, gran sí, periódico? sí, Eh, Hay otros casos, por ejemplo, hay mercados, o sea, sectores en particular, que como por ejemplo eh, el del juego online, por ejemplo. sí, Apuestas deportivas y todo esto. sí, Ahí se están básicamente lanzando mierda los unos contra los otros. Esto sí, es así. Como sí, muchos otros, ¿eh? sí, 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 Cerrajeros, por ejemplo, hay sectores en particular que es como hay una guerra abierta. sí, Entonces ahí están todos a ver quién es más listo y quién lo sí. posiciona antes. En esos casos, pues nada, hay mucho trabajo de SEO para intentar superar pues, las posiciones que nos interesan. Invertimos también en publicidad, porque al Ujú. final
el SEM, la publicidad digital, lo que nos permite es aparecer Claro, primero en claro, busca, evidente. ¿no? Sí, De tiempo, aceleras el proceso a través de SEM, totalmente. claro. Eh, de tiempo, yo te diría, por ejemplo, para proyectos pequeñitos del típico profesional que Sí, ha tenido algún problema, normalmente yo suelo ofrecer un trabajo más de consultoría. O sea, en un mes hacemos todas las cosas que se pueden hacer y luego les ofrezco hacer trabajo de presencia digital, que no solo les va a servir a nivel reputacional, que es lo que nos sí, sí, interesa, sí, sí. sino a nivel de negocio. O sea, Claro, está claro, sí, claro. sí, sí. Para casos ya de empresas y de sectores así un poco más complicados, suele ser un trabajo a lo mejor un año vista. Un año Se vista. preparan diferentes estrategias, se cuenta ya con un equipo específico, cada uno se dedica a una pata en particular y se va haciendo reportes. ¿No? Sí, lo que es interesante es lo que acabas de mencionar tú en este caso, es decir, que evidentemente, es decir, también el valor de tu servicio, es decir, lo que muchas veces se dice, a través de una crisis nace una oportunidad, ¿no? Pues en vuestro Sí, caso es muy específico porque dices, oye, mira, puede que alguien tenga que contratarte por un caso de crisis, pero en realidad en todo el trabajo que tú le haces a alguien, evidentemente, por arreglar esa crisis de reputación durante un año en un caso, evidentemente sí, además no, lo conviertes en algo absolutamente positivo, porque evidentemente vas a hacer un contenido muy orientado y enfocado también a la propia estrategia del negocio. Luego, en claro. realidad, como decíamos, a lo mejor él estaba en una situación así de negocio, una situación de crisis le hace bajar, pero de repente con el desarrollo de una estrategia, de un servicio de consultoría como el vuestro, un año, curiosamente después de la reputación, al tiempo consigue estar así, muy por encima de donde estaba. Totalmente, porque piensa que es raro que una empresa o un profesional que de verdad se haya tomado en valor la presencia digital antes sufra una crisis reputacional. Ya Mm, al revés es lo normal. O sea, claro, cuando claro, tú no has hecho nada a nivel de presencia digital, claro, cualquier cosa que ocurra te va a afectar negativamente. está claro. Sí, 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 sí. Entonces, de hecho, vamos, yo es algo que he ido viendo en estos últimos años, sobre todo peleándome también con lo de ciberseguridad, ¿no? Y es que cuesta mucho defender a nivel de negocio mm, el presupuesto que cuesta con eso, la ciberseguridad, la reputación online, pero si le enseñas al cliente y le dices, oye, mira, que sepas que esto te va a servir para conseguir más clientes, o sea, que Ajá, esto te va a traer más audiencia, te va a traer está más claro. beneficios. La cosa cambia, ahí la cosa cambia. Sí, 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 sí. Vale, pues mira, Pablo, vamos a empezar a hablar ahora, como te decía antes, de tu otra especialidad, ¿vale? Que de alguna manera nos estabas introduciendo también ahora, que es el tema de privacidad y, por tanto, también de seguridad. Decía yo en la introducción de la entrevista que, evidentemente, un sector que se dedica al bienestar y a la salud y que trabaja principalmente con unos clientes que tienen una definición muy sensible. Cuando el cliente deja de ser cliente y empieza a ser paciente, es evidente que adquiere Totalmente. una relevancia especial todo lo que es la relación con él, ¿vale? Entonces, ¿qué aspectos? Iba a decir más allá de lo sensato, pero bueno, eso de sensato es un término muy relativo y muy subjetivo, ¿no? Porque cada uno podemos tener una cosa a decir. Pero te lo voy a plantear de otra manera. ¿Qué aspectos fundamentales debería tener un negocio? Vamos a intentar contextualizarlo en eso. Un negocio, imagínate, una clínica de psicología, ¿vale? O incluso de fisioterapia o una clínica dental. Sí, ¿Qué consideraciones elementales debería tener? Te voy a decir primero en base al contenido que difunde, ¿vale? Y luego ahondaremos, si quieres, más en lo que es sus propias plataformas, pero en principio sobre el contenido que puede difundir. ¿Hay alguna cuestión que digas, ojo con lo que haces? sí. A ver, vamos, hay que tener claro que la información que trabajamos Sí, en vuestro sector está clarísimo, es muy crítica. Es decir, ya de por sí son datos personales, que eso nos pasa a todos los profesionales en general, pero además son datos, como tú decías, datos que entran dentro de, a nivel legal de los datos médicos, ¿no? Y ujú, estos tienen una catalogación mucho más estricta está claro. a nivel de tratamiento. Entonces, lo primero y más obvio es que tenemos que cumplir la GDPR, ¿no? Que es como es la Ley Europea de Protección de Datos. Eh, esto tanto en nuestra web, si quieres luego nos centramos Sí, en sí, ello, sí, sí. como a la hora de difundir información. Ujú, Toda la información que pongamos, por supuesto, tiene que estar anonimizada, o sea, no podemos dar datos de clientes reales claro. por razones obvias, porque Sí, estamos tratando temas sí. muy importantes, ¿no?
Después también hay un apartado que es la pata de privacidad, Sí, en el sentido de que, por un lado, tenemos un negocio y por tanto queremos visibilidad, ¿no? Queremos exponer todo lo que podamos para atraer mayor cliente, pero por otro, esos datos son datos que afectan a nuestra persona. claro. La mayoría Sí, de profesionales, pues bueno, al final están utilizando a lo mejor el mismo email para temas personales, pero para los profesionales, o el número de teléfono, o sea, que es una cosa muy habitual. sí, 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 sí. Entonces, tenemos que ser consecuentes con la información que exponemos y con esos datos Ujú. identificativos, como puede ser el número de teléfono, Sí, como puede ser nuestra dirección, si trabajamos, si nuestra oficina es nuestra en casa, nuestra casa, sí. claro, imagínate lo que eh, puede ocurrirnos que haya una persona que le dé por hacer cosas muy malas. O sea, al final estamos poniendo ya un tema de privacidad y seguridad digital pasa a ser un tema de seguridad física, tanto Sí, nuestro como de nuestros sí, 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 sí. familiares. Sí, sí, Entonces, sí. es eso, es ser consecuentes con la información que exponemos. ¿Yo qué recomendaciones hago? Ajá. Eh, y mira, de hecho, escribía esta semana un artículo precisamente sobre ello. Eh, Uno de los grandes errores que cometemos es que a lo mejor tenemos el mismo número de teléfono para todo. Y claro, ese número de teléfono, ten en cuenta que lo utilizamos tanto para contactar con familiares como para conseguir Contacto. clientes o hablar Clientes, con sí. los clientes, como además es el sistema que utilizamos, por ejemplo, para recuperar una contraseña de nuestra cuenta. Ujú. O lo utilizamos para WhatsApp. El WhatsApp al final, Sí, nuestro usuario es nuestro número de teléfono. sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nos lo consiguen comprometer, nos, nos pueden comprometer ya no solo la cuenta de WhatsApp, que puede ser más o menos grave, y te voy a poner ahora un ejemplo de una chica que le ha pasado recientemente y ha sido bastante grave, Ajá. eh, sino que nos pueden comprometer cualquier otra cosa. Nos pueden acceder a nuestra página web, al Google My Business, a lo que Sí, sea. sí, 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 sí. El caso de esta chica precisamente es coach Ajá. y hace poco vamos, me lo estaba comentando que le ha pasado. Le han conseguido entrar a su cuenta de WhatsApp. Piensa que ella tenía sus clientelas, ya lo trabaja con grupos privados Sí, dentro de WhatsApp, sí, ¿no? sí, sí. Pues de ahí le han cerrado todos los grupos y le han robado la agenda de Oh, contactos. oh. Claro, tú imagínate a nivel de negocio algo como eso, ¿no? Sí, sí, Y sí, es sí. un problema, a nivel técnico lo llamamos el SIM swapping, es un tipo de ataque que está ocurriendo ahora mucho. Ajá. Se está poniendo como de moda. Y cuéntanos, Pablo, si puedes hacerlo y de forma que todos lo entendamos, decir, ¿cuál es la Sí, fuente de entrada de ese ataque? ¿Cómo es? ¿O vale. cómo le abrimos Mira, nosotros la puerta? básicamente, el ataque normal es, yo sé el número de teléfono de un profesional, que es algo público, normalmente. Entonces, llamo a la operadora de telecomunicaciones. En España, pues tenemos unas pocas. Oye, es Sí, cuestión de ir probando, ¿no? sí. Y digo que soy esa persona. Ah, Tengo el número de teléfono, sé su nombre y apellidos y puedo buscar más información por ahí. Eh, Digo que soy esa persona que me han robado mi teléfono, por ejemplo, o que lo he sí, extraviado y que sí. necesito clonar la tarjeta, la SIM. Joder. Entonces, claro, es que los controles de seguridad que hay a nivel telefónico es de cachondeo. Te piden Es datos claro. en plan Perdona, nombre y Pablo. apellidos, Claro. dirección de donde vives. Que dices tú, toda esa información, si tú eres un profesional, probablemente lo tengas ya expuesto. Es que lo El tipo de primero, todo eso, perdona que te interrumpa, Pablo, pero es que es lo primero, claro, según estaba respondiendo, que dices, tela. Claro, es claro, decir, claro, no es que queramos nosotros abrir ahora una crisis de reputación para las grandes compañías de Telefónica, pero esto debería serlo de alguna manera. Es decir, estamos hablando, claro. efectivamente, decir, oye, de empresas que, como hemos dicho antes, tú has dicho antes, es decir, no tienen ningún problema, evidentemente, en implementar estrategias, protocolos de seguridad. Y luego lo que resulta alucinante, que de una forma tan relativamente sencilla, Sí, también para sí, sí, decir, sí. porque claro, yo esperaba que me dijeras, Pablo, mira, van a acceder porque a través de tu... Sí, 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 sí. No, no, no. No, Lo no, están, claro. no, o sea, de la forma más
más simple. Y evidentemente, decir, no es que nosotros le hayamos abierto la puerta, de alguna manera sí, por eso tú has dado una serie de recomendaciones. Es decir, no es Claro. que nuestra compañía, nuestra operadora se la ha abierto, ¿no? Sí, 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 sí. Es verdad que hay algunas operadoras cada vez más que o sea, nos piden un PIN cuando creamos Sí, nuestro contrato, nos sí, dicen, sí, sí. oye, dame un PIN de 6 dígitos y luego te piden que a lo mejor digas el segundo, el cuarto y el sexto Sí, 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 número sí, de tu sí, PIN. Eso sí que tal, pero vaya, hay otras que no. sí. Y lo mismo pasa a nivel bancario, ¿eh? O sea, en España y en Europa en general sí que estamos bastante avanzados dentro de que seguimos estando en pañales en nivel de seguridad con estos sectores, Sí. pero lo de Estados Unidos es un cachondeo. O sea, Ah, sí, ahí te clonan la tarjeta en cualquier ATM, en cualquier sí, cajero, y sí, te pueden robar todo. O sea, sí, 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 sí. muy flipante. Y es Estados Unidos, que tenemos como, Dios Sí, sí, mío, claro, ¿no? Está dictaduras bien de... saberlo, que lo tenemos siempre como el estereotipo de que van 5 años, 10 años por delante de muchas cosas y en este caso no. Bueno, pues mira, Claro. algo mejor que tenemos que Estados Unidos. Oye, Pablo, y Sí, mira, y hablando específicamente, decimos, una parte fundamental es lo que decir, oye, lo que dices o dejas de decir, evidentemente, en relación a tu privacidad y, como decíamos, un sector muy sensible con relación a la privacidad de sus clientes o pacientes, ¿vale? sí, Por eso claro. yo quería hacer énfasis en esa parte. Pero luego, evidentemente, también decir, oye, objetivamente tenemos un riesgo en lo que es nuestra casa digital, nuestra o web o plataforma, porque en muchos casos además Exacto. se ofrecen servicios directamente online a través de una plataforma de cursos o da igual, o un grupo de Tal cual. membresía para pacientes que habla sobre psicología, lo que sea. Entonces ahí, Exactamente. Un servicio de email marketing, por ejemplo. claro, claro. Entonces ahí te iba a preguntar igual, es decir, qué consideraciones bueno, lo que decía, acciones elementales Sí, básicas debe tener cualquier profesional. claro. Eh, Básicamente es eso. Tenemos que cumplir, en el caso europeo, la GDPR, ¿no? Ujú. Eh, en el caso vuestro de temas, o sea, con datos médicos, ahí sí que, o sea, yo no me voy a meter directamente porque no soy abogado Sí, 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 sí. oye, esto siempre lo prefiero. De hecho, el trabajo habitual que solemos hacer es, yo me encargo de la parte técnica, Sí, pero contratamos a un abogado que es el que dice, oye, mira, tenéis que hacer esta serie de cosas, como debe que ser. prepara los textos legales, los Claro. textos legales de la Sí. web o de donde sea. Esto, y además tenéis que hacer una serie de cosas a nivel técnica. Ujú. Entonces, bueno, Sí, sí, sí. ¿qué es lo típico que te encuentras normalmente? Bueno, pues la web, casi todas las webs utilizan cookies o alguna herramienta de seguimiento de usuarios y tienen algún tipo de formulario, bien sea la página de contacto, Sí. bien sea, si tienes, por ejemplo, un blog, la caja de De comentarios es un comentarios. formulario, Mm, igualmente. Entonces, en todos esos apartados, tiene que haber, según la GDPR, un consentimiento explícito por parte del ya. Sí. cliente, ¿no? Del usuario, Sí, 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 sí. para cederte esos datos y para que tú los puedas tratar en unos supuestos específicos. Entonces, bueno, esto engloba que tienes que ponerle el típico disclaimer este enorme que nos obligan ahora a poner, de responsable de datos, no sé quién, Sí, ámbito, sí, tal, sí, bueno, sí, sí, una sí. cantidad de información terrible, que dan unos formularios gigantes. Sí. Y, y luego, además, tenemos que incluir, pues eso, el típico como checkbox, que tú tienes que aceptarlo. Ah, sí, sí, sí. Aquí hay un poco de jaleo, sobre todo con el tema de las cookies, Ajá. porque si nos atenemos a la legislación tal cual está a nivel europeo, eh, tú para entrar en un servicio, primero tendrías que elegir si quieres que se utilicen esas cookies o no. Ajá. Aceptarlas una a una o todas juntas y darle a confirmar. Pero esto tiene que ocurrir antes de que cargue cualquier otra cookie. Sí. Incluso la propia cookie Ojo, del plugin que gestiona el que no tela. te vuelva a salir si ya lo has Sí, hecho. sí, sí, Entonces, sí, sí. o sea, hay cosas que a nivel legal tendrán sentido, pero a nivel técnico no Sí, tienen. sí, es que a Y nivel estamos en ese operacional lío. son imposibles, ¿no? Hay cosas que a nivel Sí, operacional son imposibles, ¿no? claro. Entonces, es verdad que, por ejemplo, en España, bueno, no sé, un poco de sentido común de repente, hace como un año o 2 años sacaron una nueva guía y el consentimiento explícito lo consideran si la gente
O sea, si el usuario hace scroll, al momento en que empieza a hacer scroll en la página, ya Ajá. consideran que físicamente ha dado su consentimiento. Pero claro, ya te digo, o sea, está todo como en pañales. Sí, sí, sí. Mm, yo normalmente lo que suelo recomendar es poner el disclaimer de que, oye, utilizamos cookies como todas las webs del mundo, o sea, Sí, no sí, es sí, una claro. cosa Sí, rara, no estamos aquí sí, traficando con tus sí. datos, simplemente queremos que la web funcione y, y ya está, porque cumplirlo estrictamente me parece de locos. Ujú. Por ahora no han puesto, que yo sepa, ninguna multa a nivel Ya. de organización estatal, ¿eh? Sí, sí, Ninguna sí. multa a pequeñas cuentas. Es verdad que a grandes sí que ha caído multas, ¿eh? O sea, de Claro. hecho, la última sí que me enteré gorda fue a British Airways y fueron 200 y algo millones. O sea, bueno, para British era como un 1%, Sí, pero sí, sí. claro, Sí, para no. nosotros es como de locos. Lo que está claro, mira, que según evolucionan, van a evolucionar todos estos temas de privacidad, evidentemente, de presencia, de reputación online, evidentemente, es decir, el usuario va a tener el emprendedor digital va a tener la obligación de estar, sobre todo, bien rodeado, de tener una información básica, ser consciente, que es un poco lo que estamos pretendiendo con esta entrevista, ¿no? Ni más ni menos que tomen conciencia de que hay una realidad y que la tienen que acometer, al nivel que sea. Pero también te iba a hacer, te iba a hacer un comentario sobre lo que tú estabas diciendo. También lo que va a evolucionar mucho va a ser, por decirlo de alguna manera, los profesionales de sacarle partido a esto. Tanto los absolutamente maliciosos, que evidentemente evolucionarán porque cada día va a haber más datos, más presencia, nos vamos a mover en un contexto más digital, luego toda la información va a tener un valor mayor, incluso para hacer Sí, mal, y también sí, los sí. profesionales de la demanda, que seguro que hay gente que se va a profesionalizar en eso y decir, bueno, voy a estar ahí a intentar sacar de donde sea, ¿no? Totalmente. De hecho, te contaba eso, que no había, que yo sepa, no se están poniendo multas todavía a profesionales por no cumplirlo estrictamente como eso, Sí, pero sí está ocurriendo y de hecho conozco casos reales de gente que se dedica profesionalmente a denunciar está claro. a profesionales y a empresas. Sí, sí, sí. Y es terrible, ¿eh? Porque claro, lo comentaban, fue hace nada, cosa de un mes o una cosa así, con un compañero que tiene una empresa y me decía que eso, que estaban ahora mismo envueltos en juicios con alguien que se había dedicado eso, a pedirle los datos Ah, y a decir, según el artículo tal, bueno, tengo derecho a sí, denunciarte. sí, sí, sí. Y claro, está al parecer, el tío este está metido como en 10 o 15 juicios. Con que le salga uno bien, Ya está, ya hace el agosto. O sea, ya ha hecho el entonces, negocio. Sí, 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 está bueno, que a claro. ver, que picaresca y cabrones, mal dicho, Siempre, de los siempre lo va a hay, pero haber, hay un siempre lo va a haber. montón. Está claro. Pues nada, oye Pablo, mira, llegamos ya prácticamente al final de la entrevista. La verdad es que me ha gustado mucho. Has sacado un montón de información, yo creo que también concreta y útil, que estoy seguro que, como decíamos al principio, va a servir de utilidad y sobre todo para que profesionales del sector del bienestar y la salud tomen conciencia, ¿no? sobre Claro. ese aspecto sensible que es la reputación como la privacidad. Y solamente me queda preguntar dos cosas. Evidentemente, vías de contacto para que la gente que esté interesada sobre tus contenidos, pero sobre tus servicios en relación a privacidad y reputación puedan saber más. Y también que concretaras, oye, a través de qué precisamente servicios canalizas tu ayuda a otras empresas o emprendedores. Vale, bueno, la primera, vías de comunicación, bien fácil. pabloiglesias.com, todo junto, la primera Y, de Iglesias. Importante, la primera con esa, la iglesia es con Y. Y si ponéis Pablo Iglesias bien escrito, como debería ser .com, no vais a ir a la página que pensáis, No. que alguien me corrija, vais a ir a un mayorista de marisco, y no es coña. O sea, ¿Aún? ¿Perdona? un ¿Aún? mayorista de marisco. De marisco. Sí, Bueno, sí, que no es es un mal página. lugar, no es mal lugar para ir. Sí, sí. De hecho, vamos, Pablo, el de Podemos, creo que es pabloiglesias.eu, me parece, que puso o algo así. Ya, 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 porque ya estaba pillado el dominio por el de los Ya mariscos. estaba, ¿no? De hecho, yo cuando monté la página ya estaba también pillado. Ajá, El mayorista este tenía una web en HTML putrísima, sí. pero bueno, oye, mira, Sí, 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 sí. ahí sigue. Sí. Y nada, pues bueno, ahí tenéis todo. Ya os digo, comparto a diario información sobre todas estas locuras que hay en Internet y también podéis ver pues, los servicios, el curso, la página de contactos y todo esto.
Fenomenal. de servicios que Sí, me preguntabas. sí. Básicamente yo me muevo en tres patas. Está la de presencia digital, que es conseguir que los clientes obtengan más beneficios, básicamente en Internet. Entonces, hay una pata de digitalización que normalmente pues es desarrollo web o migración, por ejemplo, a entornos cloud, Ajá. muy típico que tengamos a lo mejor el típico servidor en la oficina que tiene las cosas y, oye, pues bueno, esto estuvo muy bien en su día, para gran empresa tiene también sentido, pero para una pyme es Sí, más rentable ya pasarse a algo como G Suite o alguna herramienta online, ¿no? Que te está permita claro. trabajar también. Tiene esa pata y después marketing, SEO, SEM, bueno, lo típico, ¿no? Sí, Que sí, se sí. hace para conseguir más clientes. Redes sociales, etcétera, etcétera. Es el presencia digital, reputación online, lo que hemos hablado, que es tanto la parte un poco de concienciación y prevención, como pues, la ya mitigación de daños. Sí, sí, Cuando las sí, sí. cosas están hechas, ¿qué podemos hacer? Que ya viste que está muy relacionado con la presencia digital. Al final, las herramientas siguen siendo las mismas porque son las herramientas de Internet, lo que pasa es que se Claro, utilizan de otra manera. claro. Sí, sí. Y por último, formación, charlas, talleres, todo lo que engloba esa parte de concienciación, ¿no? Sí, sí, sí. Es la tercera pata. La segunda. Fenomenal. Fenomenal, fantástico, Pablo. Pues nada, lo dicho, ha sido un auténtico placer. Estoy convencido que la gente que nos ha El placer visto es mío, bien. y que nos vea aprenderá mucho y seguro que toma conciencia. Y nada, como digo a toda la gente que tengo un primer contacto a través del contexto digital, pues que Ujú. espero y deseo que alguna vez este contacto también se pueda llevar en forma presencial. Seguro que sí. Pues un Pues abrazo ya muy está. fuerte. Que vaya muy bien, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un Hablamos. placer. Chao. Hasta luego. Hasta luego.